Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 115, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 11, el positivismo social, 646, el positivismo social en Alemania. La orientación social del positivismo tuvo también cierto número de representantes en Alemania, donde, no obstante, más que con Saint-Simon o Comte, se relacionó con la obra de Feuerbach. Las figuras de mayor relieve fueron Laas, Jodl y Düring. Ernesto Laas, 1837-1885, fue autor de una obra titulada Idealismo y Positivismo, dividida en tres partes, la primera de las cuales está dedicada a los principios del idealismo y del positivismo, 1879. La segunda, a la ética idealista y positivista, 1882. Y la tercera, a la teoría de la ciencia idealista y positivista, 1884. Laas considera toda la historia de la filosofía como campo de batalla de dos únicos tipos de doctrina, que caracteriza precisamente con los nombres de platonismo y positivismo. El platonismo, que se puede también llamar idealismo, se presenta en lógica como realismo, en teoría del conocimiento como apriorismo, innatismo o racionalismo, y en ontología como espiritualismo y teleología. El positivismo, en cambio, es la filosofía que no reconoce ningún fundamento más que los hechos positivos, esto es, percepciones externas e internas, y que exige de toda opinión que muestre los hechos o las experiencias en las cuales se apoya. Bajo la bandera del platonismo, Laas sitúa a los más diversos filósofos, Aristóteles, Spinoza y Kant, por el carácter matematizante de sus doctrinas, Fichte, Schelling y Rousseau, por sus tendencias al absoluto, Leibniz y Herbart, porque propugnan una norma moral que no procede de la sensibilidad, Descartes y Hegel, porque afirman una actividad espiritual espontánea no condicionada por el mecanismo natural, y por último, todos aquellos que de un modo u otro aceptan una realidad o principio trascendente irreductible a la vida terrestre del hombre. El platonismo tiene así un primado indiscutible en la historia, ya que contra él el positivismo no puede alinear más que los nombres de Protágoras, que es su fundador, de David Hume y de Stuart Mill. El mismo Comte, por su aspiración a fundar una religión de la humanidad, no es considerado por Laas como un verdadero positivista. La característica nociológica del positivismo es el correlativismo, la estrecha conexión del sujeto y del objeto. Para él, la naturaleza es, ciertamente, una apariencia, pero no en el sentido del platonismo y ni siquiera en el sentido de Herbart o Kant, como manifestación o revelación de una realidad trascendente, sino en el sentido de que tiene un significado solamente relativo porque es pensable solo como objeto de un yo que la perciba o la represente, de un yo que a su vez no puede existir sin un no yo, es decir, sin un objeto percibido. Laas opina que el platonismo, en todas sus múltiples formas y matices, no está en condiciones de satisfacer las necesidades teóricas y prácticas de la humanidad y de ayudarla a conseguir el bienestar universal material y espiritual. La ética positivista es, en cambio, una moral para la vida, con motivos que tienen en este mundo su raíz. Tales motivos hallan su último fundamento en el placer y en el dolor. Pero no por ello son estrictamente egoístas. El origen histórico de los deberes a que el hombre está sometido debe buscarse en las expectativas y pretensiones del ambiente social. Y los bienes a que el hombre debe tender son también de naturaleza social. La seguridad del fruto del trabajo, la solidaridad social, las instituciones y las leyes, el progreso de la cultura. Laas es decididamente optimista sobre los efectos de una moral de esta clase. La edad de oro, dice, no está detrás de nosotros, sino delante de nosotros. Federico Jodl, 1848-1914, es el autor de una historia de la ética, 1888-1889, y de un manual de psicología, 1897, de una póstuma crítica del idealismo, 1920, y de numerosos escritos sobre el problema moral y religioso. Jodl está muy cerca de Comte
si bien él mismo proclama que sus ideas son afines sustancialmente a las de Feuerbach y Stuart Mill. Con todo, no se aviene a la exigencia de Comte de un culto de la humanidad. La idea de Dios, en su necesaria oposición a los conceptos de movimiento, de desarrollo, de progreso, no representa ninguna realidad posible. La humanidad, como ser capaz de perfeccionamiento, pero nunca perfecto, permanece siempre, necesariamente, por debajo de su propia idea, y no es por este motivo un objeto posible de adoración y de veneración. No culto, sino cultura, es la palabra que abre las puertas del futuro. No debemos adorar a la humanidad, sino formarla y desarrollarla. La religión de la humanidad debe ser una fe moral más que un culto religioso. Cuanto más se siente la humanidad como un solo todo en su pasado y en su futuro, cuanto más se convierte en tarea y finalidad propias, tanto más el sentimiento vivo de una conexión natural ocupará el lugar de los misterios religiosos. La fe en el perfeccionamiento de la cultura, que proporciona los medios, y la religión de la humanidad, fundada en la conexión ideal de las generaciones, deben estimularse mutuamente para contribuir a la construcción del futuro. El ideal en nosotros y la fe en su progresiva realización a través de nosotros. Esta es la fórmula de la nueva religión de la humanidad. Jodl es, como Comte y Stuart Mill, adversario declarado de toda metafísica, pero en realidad su metafísica es la del monismo materialista. Materia y espíritu coinciden en el átomo psíquico, que es el primer origen del desarrollo espiritual y se manifiesta igualmente en la irritabilidad y en los tropismos de las plantas y en las acciones de la naturaleza inorgánica. Este concepto del átomo espiritual o del átomo de conciencia debería, según Jodl, eliminar la antítesis entre materialismo y espiritualismo, entre la sustancia orgánica y el pensamiento, que es una función de esta sustancia en el hombre. No hay más que toda la historia evolutiva del mundo orgánico. Y así, entre la sustancia viviente y la naturaleza inorgánica, no hay más que una suma continua de efectos. Eugenio Düring, 1833-1921, fue un fecundo, brillante y superficial escritor, que se consideró reformador de la humanidad. Sus escritos comprenden campos muy diferentes, desde literatura hasta las ciencias naturales. Escribió, entre otras cosas, una historia crítica de los principios universales de la mecánica, 1873, La economía política, Curso de Economía Política y Social, 1873, Historia crítica de la economía política y del socialismo, 1899, La polémica racial contra los judíos y la filosofía. Sus principales obras filosóficas son las siguientes: Dialéctica natural, 1865, El valor de la vida, 1865, Curso de filosofía, 1875, Lógica y teoría de la ciencia, 1878. Y, además, una historia crítica de la filosofía, dirigida, como él mismo dice, a emancipar de la filosofía, a destruir las doctrinas de los demás filósofos. Düring entiende la filosofía no como una inmóvil intuición del mundo, sino como principio activo de formación de la vida. La filosofía es el desarrollo de la forma más elevada de la conciencia del mundo y de la vida. Como tal, comprende en sí todos los principios del conocimiento y de la acción. Su guía y su fundamento son los hechos naturales y las observaciones de los hechos, fuera de los cuales no hay ninguna otra fuente de verdad y de legitimidad. Düring llama a su filosofía una filosofía de la realidad, un sistema natural. Con todo, no excluye la metafísica, sino que la reduce a la consideración de los elementos reales de la existencia y, por tanto, de aquellos conceptos fundamentales que hacen entrever la constitución del mundo. La metafísica es el esquematismo más universal de toda realidad. Los dos objetos posibles de la filosofía son únicamente la naturaleza y el mundo humano. El mundo humano, o mundo histórico-social, es un campo particular distinto del sistema general de la naturaleza, pero no supone, de ninguna manera, un quebrantamiento de este sistema ni una negación cualquiera de las leyes naturales. Düring defiende un riguroso monismo gnoseológico y metafísico. El pensamiento y el ser se corresponden exactamente en sus elementos, de manera que no hay aspecto o forma de la realidad que sea inconcebible y los límites del pensamiento son los mismos que los de la realidad.
Tal realidad es siempre y únicamente realidad natural. La naturaleza, dice Düring, es el contenido intacto de la realidad entera y el sostén de toda posibilidad. Ciertamente, todo el aparato natural estaría privado de sentido si no tendiera a la producción de una multiplicidad de formas conscientes. Pero, por otro lado, el sistema mecánico material de la totalidad de la naturaleza es la condición y el fundamento de todo fenómeno particular, comprendida la conciencia, de manera que el llamado idealismo es solamente una imaginación pueril o una locura especulativa que ignora hasta la distinción entre alucinación y realidad. La existencia de seres sensitivos no es un presupuesto del universo, sino más bien resultado de su desarrollo natural, determinado por leyes necesarias. No existe un alma en el sentido de sustancia o realidad independiente. La conciencia no es, en sí misma, más que un conjunto de sensaciones y representaciones relativamente unificadas. La unificación es debida al hecho de que para toda conciencia existe un único mundo objetivo, al cual se refiere la multiplicidad diversa de las sensaciones mismas. La estructura unitaria de la conciencia no es debida, por este motivo, a una quimérica conciencia universal, sino solamente a la acción necesaria del objeto material. Desde ese punto de vista, la libertad del querer y el concepto mismo de la voluntad, como fuerza independiente de los impulsos y de las pasiones, es imposible. Solo existe una libertad psicológica, consistente en la perceptibilidad de los motivos agentes o, en otras palabras, en la capacidad de ser determinados por motivos que son causas representadas. Düring es partidario de una ética social y de un socialismo que él llamó personalismo, fundado en la limitación personal de la fuerza de la propiedad y del capital. Al comunismo marxista, que él considera como una aberración racial judía, que pretende descubrir de un modo simplista la raíz de todo mal social en la propiedad y en el capital, Düring contrapone el socialismo personalista, que se puede realizar por la economía socializada de las asociaciones productivas, tipo Fourier, o por unificación de las fuerzas personales y de una manera más conveniente en esta última.